Amén. Amén. Creo que me tenían en mute, en silencio. Bienvenidos hermanos, Dios los bendiga. Es una bendición podernos reunirnos un domingo más. Gracias a Dios por los que nos acompañan aquí en el santuario, por los que nos ven en línea. Que el Señor los bendiga. Me llamo Teo Moreno, soy uno de los pastores aquí en Crossroads. Les damos la bienvenida. Si hay alguna visita, les pedimos que llenen una tarjeta de conexión y la dejen en la parte de abajo con nuestro equipo de bienvenida. Es una bendición que decidieron venir a alabar al Señor. Sé que tenemos bastantes familias de vacaciones, que el Señor las bendiga allá donde están o en el campamento como los jóvenes. No sé ustedes, hermanos, pero ha habido ocasiones donde me han pasado cosas que en verdad no me gustan para nada. Tragos difíciles en la vida. No solo me sacaron de mi zona de confort, sino que me encontraba en circunstancias muy limitadas y no entendía del todo por qué me estaba sucediendo eso. Creo que todos nos podemos identificar con eso, ¿no? Que tal vez un accidente, tal vez un diagnóstico del médico de salud inesperado y nos llegamos a preguntar, ¿qué está sucediendo? William Rodríguez era el conserje, el encargado de limpieza en las Torres Gemelas en septiembre, cuando sucedió la tragedia. Él había pedido vacaciones justo la semana del ataque. Él quería tomarse un tiempo libre, pero debido a que nadie lo podía reemplazar, él tuvo que ir a trabajar ese día. Y debido a que le avisaron de último momento, él llegó tarde. Probablemente estaba frustrado de que no tuvo sus vacaciones, probablemente estuvo frustrado de que tenía que ir a trabajar. Debido a que nadie lo pudo reemplazar ese día y llegó tarde, ese inconveniente terminó salvándole la vida. No solo Dios tuvo misericordia de este hombre, sino que debido a que él tenía la llave maestra de todas las oficinas, él ayudó a salvar muchas vidas. Él probablemente estaba molesto de que trabajar, pero lo que él no sabía es que Dios estaba planeando en usarlo para salvar vidas y también para convertirse en un héroe. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado historias similares o hemos vivido historias en nuestras vidas de los inconvenientes que a veces nos pasan, pero nos salvaron de un accidente o de una catástrofe? Si vivimos con nuestros ojos puestos en las cosas de arriba, nos damos cuenta de que no hay nada que esté más allá del control soberano de Dios. Nuestro Dios es soberano y cada cosa que pasa en nuestra vida, aún esas cosas que nos lastiman, que nos dañan, esas cosas desagradables, Él no solo las redime, sino que las usa para fortalecer nuestra fe. La semana pasada vimos cómo una vez más los romanos intervienen para salvar, para preservar la vida del apóstol Pablo. Esta mañana continuamos con la narrativa de Lucas, de los últimos años de la vida de Pablo. Probablemente él no estaba planeando, estar en la cárcel los últimos años de su vida. Pero esta mañana vamos a ver cómo Dios proveyó máxima seguridad para uno de sus siervos más fieles. La idea central del día de hoy es que cada creyente debe de confiar que nada está más allá del control de Dios y no debe olvidar el propósito por el cual fue redimido. Nada está más allá del control de Dios, aunque a veces no parezca. Y en esos tiempos difíciles, recordemos que hay un propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Abran sus Biblias, por favor, a Hechos 23. Les pido que se pongan de pie, si pueden, en honor de la lectura de la palabra de Dios. Si no tienen Biblia, hay Biblias ahí disponibles donde están sentados en español. Y si no tienen Biblia en casa, nos encantaría obsequiársela para que la lean y también ustedes la puedan estudiar de sus casas. Voy a darle lectura a Hechos 23. Este día vamos a estar viendo del 23:12 hasta el 24:27. Va a ser largo, así que no vamos a ver todos los detalles, pero acompáñenme mientras le doy lectura. Capítulo 23, versículos del 12 al 18. Dice así la palabra de Dios. Cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento
diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Los que tramaron este plan eran más de 40 hombres, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nos hemos comprometido bajo solemne juramento, a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora pues, ustedes y el concilio avisen al comandante para que lo haga comparecer ante ustedes, como si quisieran hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso. Nosotros, por nuestra parte, estamos listos para matarlo antes de que llegue. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue y entró al cuartel y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven al comandante, porque tiene algo que informarle. Él entonces, tomándolo consigo, lo condujo al comandante y le dijo: Pablo, el preso, me llamó y me pidió que trajera a este joven, pues tiene algo que decirte. Esa es la palabra de Dios. Permítanme orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque estuviste en el cuidado del apóstol Pablo. Probablemente él no tenía en sus planes estar en la cárcel. Él no tenía en sus planes ser perseguido, oprimido, y que las personas lo odiaran tanto por el mensaje de la resurrección, que estuvieran planeando su muerte. Eran líderes, Señor, los mismos que mataron al Señor Jesucristo. Pero, Señor, tú proveíste una salida. Gracias, Señor, porque tuviste el cuidado del apóstol Pablo, y también porque tienes cuidado de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú estás tratando de decirnos a través de esta narrativa de Lucas, Señor, que es verídica, y también que vemos cómo tu mano soberana está en control. Padre, ayúdanos a reconocer que tú estás en control cuando estamos pasando por cosas difíciles que no nos agradan. Ayúdanos a ser oidores, pero también hacedores de tu palabra. Te lo pido esto todo para la honra y la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. En esta historia vemos primero, hay muchas cosas que podemos hablar, pero quiero resaltar dos cosas. Primero, los medios inesperados de protección de Dios. Es notable mencionar que Dios, Jesucristo o el Espíritu Santo no se mencionan de los versículos del 12 hasta el 35. Usted lee ahí, no va a ver el nombre de Dios, del Espíritu Santo o de Jesucristo. Esto me hace recordar a un libro del Antiguo Testamento. El libro de Esther no hace ninguna mención del nombre de Dios. Pero si usted lee el libro de Esther, va a ver las huellas de Dios por toda la historia. Es imposible no reconocerlo. Dios obra de diversas maneras para cumplir sus propósitos, incluso cuando no podemos verlo. En este pasaje, el mismo Señor que prometió que Pablo llegaría a Roma, donde fue personalmente a su cárcel, le dijo: no te preocupes, ten ánimo, vas a llegar a Roma y vas a testificar sin importar las circunstancias. Ahora está ahí con Pablo también, para llevar a cabo sus planes, sus propósitos. Muchas veces en los tiempos más difíciles, en los momentos más oscuros, nos podemos llegar a preguntar: ¿dónde estás, Dios? O tal vez a preguntarlos: Dios, ¿acaso no te importa lo que estoy sufriendo? ¿Acaso no ves la injusticia? Preguntamos eso por dos cosas. Primero, porque no sentimos que nos merecemos lo que nos está pasando. Y eso es un orgullo, ¿no? Siempre pensamos que nos merecemos lo mejor. Y ante Dios nadie es justo. Y la segunda también por orgullo, porque nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Cuando preguntamos ¿dónde está Dios?, sentimos como si Dios nos hubiera abandonado o como si Él hubiera perdido el control. Pero nunca cometas el error de el no sentir la presencia de Dios, que equivale con la ausencia de Dios. El no sentir la presencia de Dios no equivale a su ausencia. Dios prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aun cuando tus sentimientos no lo sientan, Dios está ahí. Los sentimientos van y vienen.
Nuestro corazón es de lo más engañoso, pero la presencia de Dios nunca se apartará de nosotros, aunque no la sintamos o aunque le hemos fallado. Él es fiel, aunque nosotros somos fiel. Su mano poderosa e invisible siempre está obrando, y está obrando para nuestro bien. Es como cuando vamos al doctor o tenemos una cirugía o nos tienen que sacar una muerte, nos duele. Ahora ya hay buena anestesia, ¿no? Pero cuando no había, pues dolía, pero era para nuestro bien. Eso lo podemos entender. Bueno, las cosas espirituales es igual, es igual. Hay más de 40 hombres que hacen un voto bajo maldición de terminar con la vida de Pablo. Ananías, el sumo sacerdote, y el concilio aprueba este acto de terrorismo. Imagínense, los líderes religiosos dicen, estos hombres en su corazón odian tanto a este hombre que quieren matarlo. Y ellos dicen, sí, tienes nuestra bendición. ¿Hasta dónde han llegado? El poder sin balances corrompe a las personas. Por eso es muy importante que un líder no tenga todo el poder. Que haya una pluralidad de liderazgo en la iglesia. Por eso es necesario tener a personas en el liderazgo con sabiduría y integridad. A mí hasta a veces me gusta cuando alguien me dice, ¿sabe qué, pastor? Yo no estoy de acuerdo con eso. A mí no me molesta eso, siempre y cuando den cosas bíblicas, cosas de sabiduría de Dios. A veces es bueno tener esa voz, aunque a veces no nos gusta tampoco, ¿no? En nuestra carne. Dios usa al sobrino de Pablo en esta ocasión para librarlo de sus planes malvados. Es la única mención que se encuentra en todo el Nuevo Testamento sobre la familia de Pablo. Muchas veces pensamos que pues nada más nació y se convirtió y no tenía ningún familiar, pero por lo menos tenía una hermana y por lo menos un sobrino y obviamente sus padres. Sus escritos nos dan la impresión de que perdió contacto con ellos después de su conversión. Si usted lee Filipenses capítulo 3, versículo 8, dice que todo eso como lo dejó a un lado. Pero aquí vemos que tenía una hermana y un sobrino. No sabemos con certeza cómo fue que el sobrino se enteró del plan. Quizás los judíos fanáticos lo subestimaron, porque muchos piensan que era un joven, un niño, un adolescente, y simplemente hablaba sin reservas delante de él. Pero el sobrino de Pablo, el cual no se nombra, estaba donde Dios lo necesitaba en el momento oportuno, como si fuera parte del plan de Dios. Este jovencito se entera de la conspiración, se lo cuenta a Pablo. Pablo actúa con sabiduría, el centurión romano cumple con su deber y Lisias, el comandante, interviene para proteger al apóstol. En el rescate de Pablo no hay zarzas ardientes. Tampoco hay espectáculos de fuegos artificiales. La vida de Pablo se salva gracias a que las personas hacen lo que les corresponde. Dios utiliza sus acciones para cumplir sus propósitos en esta historia. Y Dios actúa de esa manera en nuestras vidas. Tal vez no vemos grandes señales o que Dios me habló, aunque a mí me han contado personas que oyeron la voz del Espíritu Santo. Yo nunca la he escuchado, bueno, sí la he escuchado, pero no como si le estoy hablando ahorita a ustedes, ¿no? Pero bueno, la historia continúa, Hechos 23, del 19 en adelante, dice, el comandante tomando de la mano al sobrino y llevándolo aparte le preguntó, ¿qué es lo que tienes que informarme? Y el joven respondió, los judíos se han puesto de acuerdo en pedirle que mañana lleve a Pablo al concilio con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero no les presta atención, porque más de 40 hombres de ellos que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que lo hayan matado, esperan emboscados. Ellos ya están listos esperando promesa de parte suya. Entonces el comandante dejó ir al joven, encomendándole, no digas a nadie que me has informado de estas cosas. Y llamando a 2 de los centuriones dijo, prepara 200 soldados para las 9 de la noche, con 70 jinetes y 200 lanceros, para que vayan a Cesarea. Debían preparar también cabalgaduras para Pablo y llevarlo al gobernador. Vaya seguridad de Dios, seguridad máxima que provee para el transporte de Pablo. Es como si Pablo lo llevaran en el Air Force One. Todos saben que es el Air Force One, ¿verdad? Que es el avión supuestamente más seguro en todo el mundo. Y bueno, yo creo que sí lo es, ¿no? Pero Dios está proveyendo seguridad para el apóstol.
Yo me imagino que si Pablo hubiese anduvido ahí en las calles, pues no tuviéramos más historias de Pablo, no ahí hubiera terminado como Esteban lo hizo, pero Dios estaba usando a todas estas personas para llevar a cabo su propósito. El sobrino de Pablo, el comandante romano y la escolta se convirtieron en instrumentos de protección. Lucas muestra que el cuidado de Dios a menudo llega a través de personas comunes y medios inesperados. El comandante Lisias lo envía al gobernador Félix en Cesarea con la máxima seguridad que el imperio romano podía proveer. Realmente nadie en su sano juicio pensaba a atacar a más de 200 romanos. Nadie lo hacía. Recordamos que Cesarea era una ciudad al lado del mar y sede de una fortaleza romana en Israel. Una ciudad muy bonita, tuve el privilegio de estar ahí, pero fue construida por uno de los Herodes para honrar al César. Entonces no solamente el viaje de Pablo iba a ser seguro, sino que también su estancia en Cesarea iba a estar muy seguro ahí, porque los romanos lo iban a estar cuidando. En los versículos 25 al 35, que no los voy a leer, pero ustedes los pueden leer en su casa, el comandante manda una carta al gobernador Félix, donde le explica el motivo por el cual está enviando a Pablo, porque le tenía que dar razón, no solamente puede mandar un prisionero así por así. Y le dice que Pablo es inocente y que no hay nada que merezca su muerte o que esté en cadenas, que esté en la prisión. Aquí podemos ver claramente que Pablo no estaba bajo custodia romana por accidente. Dios, a través de los romanos, le estaba proveyendo máxima seguridad. Cuando vemos nuestras circunstancias sin confiar en Dios, probablemente podemos dudar de su bondad y de su amor hacia nosotros. Pero cuando podemos ver más allá de la niebla, de esa oscuridad, más allá de nuestras circunstancias, vemos la mano poderosa de Dios en acción. Con los ojos puestos en Cristo, podemos confiar en que Dios está en control de lo que nos está sucediendo y usará ese momento amargo, ese momento difícil para fortalecer nuestra fe, si realmente vemos el propósito. Así que no desperdiciemos esas pruebas, sino que preguntemos, cuando estamos pasando por ese tiempo difícil, preguntemos: Dios, ¿qué es lo que me quieras enseñar? Dios, ¿qué es lo que deseas de mí en este momento? No desperdicies las pruebas. Así que el sobrino de Pablo frustra el plan, Lisias denuncia el plan, los soldados transportan a Pablo y todo esto ocurre bajo el dominio soberano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios está protegiendo a su siervo de una forma inesperada, y Dios te protege a ti también a veces de una manera inesperada. Dios tiene un número infinito de opciones para llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas, y las va a usar, las que Él quiera. Aunque nuestra vida cotidiana tal vez no parezca espectacular, podemos estar seguros de que Dios está involucrado en los asuntos de nuestra vida, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. A Dios le importa lo que estamos pasando. Pablo dice más adelante, en Filipenses 1:6 dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Podemos confiar en Dios porque Él está trabajando. Confía en Jesucristo, incluso en circunstancias difíciles. Dios está obrando aunque no lo veas. Dios está obrando aunque no lo sientas. Dale gracias por su cuidado y su provisión. Es digno de ello. La segunda cosa que vemos en esta narrativa es que aquí en este capítulo 24 hay convicción sin conversión. Antes de que prendan la hoguera, permítanles explicarles qué es lo que quiero decir. Convicción sin conversión. Los versículos 24, 1 al 6, vemos la acusación. Dice: 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió a Cesarea con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo, y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo, diciendo al gobernador: ya que por usted hemos obtenido mucha paz, y que por providencia suya se están llevando a cabo reformas en favor de esta nación, nosotros, por todos los medios y en todas partes,
reconocemos con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix, pero para no molestarlo más, le suplico que con su habitual bondad nos conceda una breve audiencia, pues hemos descubierto que este hombre, fíjense de lo que le acusan, es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos del mundo entero. 2 acusaciones. Y es líder de la secta de los nazarenos. 3 acusaciones y termina con una cuarta. Hasta trató de profanar el templo, lo cual era ilegal, y si un romano lo hacía, cuidado, porque también lo podían linchar si no llegaban a tiempo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Los acusadores de Pablo no se andan con rodeos. Ellos van y contratan al abogado más famoso, al orador, a un tal Tértulo, para procesar a Pablo. Ellos querían que, si bien sus planes no iban a dar a cabo con esos hombres que hicieron ese juramento, van a traer al mejor abogado para poner a Pablo bajo juicio, para que no haya escape. La lisonja de Tértulo brota de los labios, mientras intenta causar una buena impresión delante del juez, delante de Félix. Tértulo expresa gratitud por la gran paz lograda por Félix, pero la realidad es que el reinado de Félix se había caracterizado por constantes disturbios y enfrentamientos imperiales entre las fuerzas romanas y los judíos y los samaritanos. Estaban bajo opresión. Sin embargo, dado que él es el juez y que la paz era el valor fundamental de los romanos, el hábil abogado sabe cómo hablarle al que está encargado, al juez. Entonces lo empieza a elogiar. Félix, este gobernador, fue un esclavo liberado, como el comandante Lisias fue. Probablemente también compró su libertad. Fue un gobernador o procurador violento, libertino e ineficaz de la provincia romana Judea del año 52 al 59. Hay récords donde uno puede buscarlo y va a encontrar ahí su reinado y qué tan malo era. Alcanzó este cargo oficial gracias a su hermano Palas, quien fue durante varios años el jefe de la administración del servicio imperial romano. Félix se casó con 3 mujeres de cuna real y Drusila, hija de Herodes Agripa I, fue su tercera esposa. Drusila era una mujer de belleza legendaria, quien al parecer se divorció de su esposo para casarse con Félix. Finalmente, fue llamado de regreso a Roma por haber manejado mal los disturbios en Cesarea. No había nada honorable en este gobernador, tampoco en el sumo sacerdote, Tértulo o los líderes del Sanedrín. Eran personas corruptas. Un importante recordatorio para nosotros de no importa qué tan bueno sea un predicador, qué tan bueno sea un líder, qué tan bueno sea un líder de alabanza, lo que sea, todos podemos fallar. No debemos poner nuestra esperanza en un líder, en un presidente. Y les puedo decir de antemano, por haber creído que con el que yo escogí iba a quedar todo bien. No, vivimos en un mundo caído y nuestra esperanza solamente debe estar en Cristo. Pablo hace su defensa delante de Félix. Lo vemos en los versículos 7 en adelante. Empieza siendo respetuoso también, pero sigue firme en tener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Él reta a sus acusadores a presentar pruebas de la razón por la cual lo han enjuiciado, lo cual obviamente no la tienen. Dice la Biblia que no podían, que lo acusaban, tenían un muy buen abogado, pero aún el mejor abogado no podía encontrar nada en contra de Pablo, porque él era un hombre íntegro. El problema que los líderes tienen no es tanto que Pablo esté allí o que sea romano, sino es el mensaje que está proclamando, el mensaje de la resurrección de Cristo. Este mensaje es el que divide al mundo entre los que creen y ponen su fe en Cristo y los que no creen y a veces oprimen a los que creen. Como esta semana, 27 personas murieron por su fe en Nigeria. De los que sabemos, 27 personas terminaron su carrera y dijeron: prefiero morir que negar a mi Señor. Y aquí querían hacer lo mismo con Pablo, pero no podían acusarle de nada.
El mensaje de la resurrección trae opresión, hermanos. Así que cuidado. Pero seamos valientes. Hechos 24, del 24 al 27 dice: pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo, y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera dinero. Por eso acostumbraba a llamarlo con frecuencia y conversar con él. Pero transcurridos 2 años, imagínense, 2 años en la cárcel, Porcio Festo como sucesor de Félix, y llegó como sucesor de Félix, y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Lo dejó allí en el calabozo. Que por cierto, no era un buen lugar, no es como las prisiones de hoy que tal vez tienen hasta tele, a cable, no sé cómo sea, ¿no? No era un lugar bueno, era un lugar probablemente lleno de ratas y pues tampoco probablemente tenía comida. En esta historia, en este capítulo vemos que es posible tener convicción sin conversión, pero es imposible tener conversión sin convicción. Una vez más, es posible tener convicción sin conversión, pero es imposible tener conversión sin convicción. Y eso es justamente lo que está sucediendo con Félix. Pablo le empieza a hablar a Félix acerca de la fe en Cristo. Es muy probable que debido a Drusila, su mujer, que era judía, Félix ya tenía cierto conocimiento del camino y ya habían pasado varios años, casi 25, tal vez casi cerca de los 30 años del cristianismo. Félix sintió terror al escuchar sobre la justicia, el dominio propio, el juicio venidero. Era libertino. Él no se guardaba. Los 3 temas habrían sido apropiados, dado el estilo de vida de Félix. Al resaltar la santidad de Dios, la pecaminosidad del hombre y el juicio venidero, Pablo le estaba mostrando a Félix por qué necesitaba a Jesús. El sermón, por lo tanto, no fue una charla agradable, cálida y edificante para Félix. Implicó una confrontación con un llamado al arrepentimiento. El Evangelio confronta a las personas a dejar su vida pecaminosa y a seguir a Cristo y vivir en santidad. Ninguno de estos puntos era popular en aquel entonces, ni lo es hoy en día. Todos quieren ser libres de hacer lo que quieran. La exclusividad de Jesucristo y el sometimiento de toda la vida bajo el señorío de Jesús en santidad siguen ofendiendo a la gente. Pero no debemos de preocuparnos más por no ofender a Cristo. Debemos de preocuparnos más por no ofender a Cristo de que a ofender a la cultura. Si tú estás más preocupado por no ofender a la cultura, probablemente estás comprometiendo y estás ofendiendo a Cristo. Proclama su verdad con humildad y amor como un mensajero fiel que Dios ha enviado. En este encuentro con un gobernador corrupto, aunque él era muy corrupto, él sintió temor. Pero vemos cómo la palabra de Dios aún tiene poder. Hebreos 4:12, uno de mis pasajes favoritos, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la visión del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso, Félix sintió convicción. Por eso él sintió miedo. Pero ¿cómo respondió Félix al sermón de Pablo? Lamentablemente, no con arrepentimiento de sus pecados, ni poniendo su fe en Cristo. Rechazó el mensaje. Félix se sintió convencido, sintió convicción por lo que había escuchado, sintió que era cierto, pero no cambió, no hubo conversión. Félix endureció su corazón al único mensaje que podía salvarle la vida. Aunque él había comprado su libertad, Félix seguía siendo esclavo. En Félix podemos ver que aunque tengamos libertad de hacer lo que queramos hacer,
La verdadera libertad nos abre la puerta para vivir como Cristo demanda. Félix sintió convicción, pero eso no lo llevó a una conversión. Convicción sin conversión significa que puedes sentirse fascinado por la religión, puedes incluso disfrutar de buenos predicadores y de la predicación, puedes sentir algún tipo de convicción de pecado, sin embargo, permanecer indiferente al Evangelio y sin ser salvo por él. ¿Cuántas personas no van a la iglesia, pero sus vidas siguen sin cambiar? Dicen amén el domingo y el lunes en su trabajo, en su comunidad, andan en la carne, blasfemando el nombre de Dios y de otras personas creadas a la imagen de Dios. Viven vidas sin cambio. Judas diría que son nubes vacías, sepulcros blanqueados, como lo era el sumo sacerdote Ananías y los líderes religiosos. Tener convicción no es lo mismo que tener un nuevo nacimiento. Tener convicción nos puede llevar a la conversión solo si cedemos el control a Dios. Les puedo dar este ejemplo. Yo sé que a mí me encanta el tocino. Me encanta el tocino, me encantan los camarones y están riquísimos. Y más cuando pones un camarón y lo envuelves con el tocino, buenísimo, me encanta. Pero fíjense que también estoy totalmente convencido de que si como muchos de ellos, me voy a enfermar. Pero cuando yo estoy delante de ellos, aunque esté convencido de que son malos y los como en exceso, los sigo comiendo. Porque no ha habido un cambio en mi corazón. O pongamos otro ejemplo. Todos aquí probablemente estamos convencidos de que si hacemos una buena dieta o hacemos ejercicio, probablemente vamos a bajar de peso y vamos a tener el cuerpo que quisiéramos. Todos probablemente aquí están convencidos de eso, pero no vivimos conforme a eso. Puedes tener convicción, pero si no hay ese sometimiento a Cristo, de nada sirve. Cuando el Señor Jesús expulsó un demonio, el demonio dice: tú eres el Hijo de Dios. Totalmente convencido, sus apóstoles están dudando, el demonio está dando testimonio. Dice: cállate. Entonces puedes tener convicción, pero si no hay un cambio de vida, no sé qué sea, no hay una conversión. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a alguien que tal vez tiene mucho conocimiento de Dios, pero vive como si Dios no existiera? ¿O cuántos de nosotros no conocemos a un ser querido, a un amigo que un día daba todo por Cristo, pero hoy se encuentra lejos, viviendo sin esperanza y sin Dios? Pablo tenía compañeros también. Demas fue uno de ellos, del cual dice que amó más al mundo que a Dios. ¿Qué paradoja vemos aquí? Félix aparentemente era libre, con poder, sirviendo al imperio más poderoso del mundo antiguo, pero su libertad realmente era esclavitud del pecado. Pablo estaba encarcelado, pero él era libre en Cristo, en cadenas romanas, pero en libertad de proclamar el mensaje del reino de Dios, un reino mejor, un reino eterno. Pablo estaba viviendo para glorificar a Dios. Estaba viviendo con sus ojos puestos en el autor y consumador de su fe, de nuestra fe, Cristo Jesús. ¿Cómo podemos aplicar este pasaje, esta narrativa? Solamente te voy a dar una. Hay muchas probablemente formas, pero te voy a decir: vive por su causa. Vive por la causa del reino. Vive por la causa de Cristo. Déjenme compartirles una pequeña lista de lo que Pablo soportó por su fe, por la iglesia, por su pueblo judío y aún por sus acusadores. Un sinnúmero de viajes, peligros en el río, peligros de salteadores, peligros de los judíos, peligros de los gentiles, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros por falsos hermanos en la iglesia, noches de desvelo, hambre, sed, frío y desnudez. Fue encarcelado, azotado 5 veces y cada una de esas veces 39, porque 40 como que no era inhumano según la ley. 5 veces lo azotaron 39 veces.
Sufrió por la inmadurez de la iglesia, pero sufrió por su fe en Cristo, por la iglesia amada. Vivimos en un mundo caído e injusto donde las demás personas nos ofenden, nos tratan mal, y también nosotros lo hacemos si somos honestos. No está bien. Pero no olvidemos por el propósito de nuestra existencia. Pablo pudo decir con toda la convicción en el mundo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque él tenía los ojos puestos en Cristo. La pregunta para ti esta tarde es: ¿estás viviendo por su causa, la causa de Cristo? ¿Estás buscando el reino de Dios y su justicia, o las preocupaciones, los biles, los pagos que tienes que hacer de este mundo son demasiado para ti? Estás tan enfocado en tus necesidades, en tus problemas, que tus ojos se han apartado de Dios y su llamado que te ha dado la victoria sobre todo lo que estás pasando. Nada de lo que te pueda pasar a ti, lo que puedas padecer, o de lo que Pablo padeció, se puede comparar con Cristo, lo que Cristo hizo por su novia, por la iglesia. Esto es lo que Cristo hizo por ti. Cada vez que yo diga por su iglesia, pon ahí tu nombre. Por Ray, por Adrián, por Aaron, por Johnny, por la hermana Alejandra. Cada vez que tú escuches por su iglesia, puedes ahí poner su nombre. ¿Qué es lo que Cristo hizo por ti? Por su iglesia dejó la gloria del cielo. Por su iglesia estuvo dispuesto a acurrucarse en el pesebre de Belén y a trabajar en el taller de Nazaret. Por su iglesia fue contado entre los transgresores en su bautismo. Por su iglesia soportó el hambre extrema y la tentación satánica en el desierto. Por su iglesia soportó años de maltrato durante su ministerio público a manos de una generación malvada y adúltera. Por su iglesia no tuvo donde recostar la cabeza. Por su iglesia marchó sin temor hacia el matadero de Jerusalén. Por su iglesia partió el pan en el aposento alto. Por su iglesia se empapó en sudor como de sangre. Por su iglesia dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por su iglesia se entregó a un tribunal injusto. Por su iglesia fue escupido y golpeado en la cabeza una y otra vez. Por su iglesia permaneció con la espalda desnuda, atado a una columna, recibiendo azote tras azote tras azote. Por su iglesia fue burlado mientras sostenía un cetro de caña. Por su iglesia cargó con el travesaño y se derrumbó bajo su peso. Por su iglesia fue desnudado por completo. Por su iglesia aceptó los clavos en sus manos y pies. Por su iglesia fue levantado entre el cielo y la tierra como un espectáculo maldito. Por su iglesia inclinó la cabeza ante los escarnecedores. Por su iglesia suspiró en busca de aire y clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por su iglesia llegó al final y murió. Por su iglesia resucitó. Por su iglesia regresará con poder. Amén. Esto es lo que Cristo hizo por ti. ¿Qué estás haciendo tú por su iglesia? Por Él, por el prójimo. Oremos. Padre Celestial, no hay ningún ejemplo, no hay ningún sufrimiento que se pueda comparar a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Él no tuvo que ir ahí. Pablo no tuvo que ir a la cárcel. Pero Él decidió cumplir con el llamado que tú habías puesto, Señor. Tenemos a Cristo, el más grande misionero de todos los tiempos, que dejó la morada, que dejó el cielo y que fue en busca de lo que se había perdido, del hermano menor, del hijo pródigo. Señor, nosotros fuimos un día ese hijo pródigo. Señor, ayúdanos ahora a ir también por esos que se han perdido, a vivir por tu causa, Señor, que ya no vivamos más por nuestro pequeño reino, por nuestro nombre,
sino que vivamos con los ojos puestos en ti, dándote gracias por lo que tú has logrado a través del sacrificio, que vivamos para el reino que tú nos has llamado. Eso no significa que no tenemos problemas, pero cuando eso sucede, corremos a la cruz, así como un niño cuando tiene miedo corre a sus padres. Nosotros podemos correr con confianza a ti, sabiendo que nada está más allá de tu control. Gracias, Señor, por el amor derramado en nuestras vidas. Ayúdanos a ser buenos líderes, buenos padres, buenos hermanos, buenos hijos, Señor. Ayúdanos a ser buenos evangelistas, a proclamar tu verdad, cueste lo que cueste. Ayúdanos a mantenernos firmes como Cristo, como Pablo, como esas 27 personas, hermanos, Señor, que dieron su vida por tu causa. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.